Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Qué bueno es tenerlos en la casa del Señor. Que hayamos llegado. Dice su palabra que es Él quien pone el querer como también el hacer según su buena voluntad. Así es que, amables hermanos, vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Usted ya sabe dónde estamos los domingos. Estamos allá en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos. Hoy vamos a estar en los versículos del 16 al 17. Colosenses capítulo 2, los versículos del 16 al 17. Cuando él encuentre me puede contestar con un amén. Igual pues lo tenemos ahí en las pantallas, ¿verdad? Donde lo podemos leer juntos. ¿Lo tenemos todos, iglesia? Le invito a que me siga con su mirada en la lectura mientras lo leo. Dice la palabra de Dios así, Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Oramos al Señor. Gracias, Cristo, por este momento que nos permites. Gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu casa. Hoy, Dios mío, estamos aquí y estamos para glorificarte. Tú nos hablarás al corazón. Tu palabra entrará hasta lo más profundo de nuestro ser, alimentará nuestra alma, nos saciará. Dios, tú eres ese dador de la vida. Gracias por tu palabra leída. Gracias por los hermanos que hoy estamos aquí. Gracias porque tú los trajiste. Aquellos, Dios mío, que por alguna razón no llegaron, tú conoces los motivos. También hay aquellos que nos están escuchando. Señor, sea usted llegando a sus corazones. También bendícelos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, iglesia. Hoy voy a, como el domingo pasado terminaba básicamente la segunda parte de una sección que compartí. De igual forma, este pasaje bíblico me permite hacer dos secciones. Hoy vamos a estar hablando acerca de los versículos 16 y 17, en los cuales quiero hacer como base de introducción para el resto de versículos que nos quedan hasta el 23, que es donde termina el capítulo 2. Antes de todo, creo que es importante resumir lo que vimos el domingo pasado y el domingo antepasado. En esos versículos que leíamos, el apóstol advierte a los colosenses a no ser cautivos de las filosofías y de las tradiciones humanistas, meras humanistas o humanas, que pueden alejarles o alejarnos de la verdad de Cristo. El apóstol enfatiza que en Cristo Jesús, Hijo de Dios, reside toda la deidad, toda la plenitud de la deidad, y que los creyentes estamos completos en Cristo Jesús, que no nos falta nada. Estamos completos en Él, es decir, el apóstol está diciendo que Cristo en sí es Dios y Dios es en Cristo. De hecho, Cristo tiene todo el poder, toda la potestad, todo el dominio. Él es quien gobierna, dice el apóstol, sobre todo. Cristo Jesús.
De hecho, también nos hace referencia al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, donde dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, Cristo Jesús. Está diciendo que Cristo Jesús es Dios, es en Cristo Jesús, por ende, Cristo Jesús tiene todo el poder que el Padre, tiene toda la potestad que el Padre, tiene todos los privilegios que el Padre. Una vez Cristo Jesús ascendió al cielo, a lo más alto, dice la palabra que Él lo puso hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante este Hijo de Dios, ante este nombre, todas las rodillas se doblen y todas las lenguas confiesen que Él es el Hijo de Dios. Describe también cómo en el bautismo los creyentes son sepultados y en la resurrección los creyentes juntamente con Cristo hemos resucitado, liberándolos así de la esclavitud y de la condenación por causa del pecado. Pablo nos recuerda todo esto en el resto de versículos para atrás del capítulo 2. Es decir, los argumentos, los registros en contra de los hijos de Dios han sido cancelados, han sido pagados. Ya no hay más argumentos, a veces lo cantamos aquí con la iglesia, con la alabanza. Los argumentos y los registros de deuda que estaban han sido cancelados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y Él, nos dice Pablo, triunfa sobre los poderes, sobre las potestades, sobre los principados, sobre las huestes de maldad. Y no solamente triunfa sobre ellos, sino que leímos que Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo en los versículos anteriores. Básicamente, lo que Pablo hace es enfocarse en la centralidad de Cristo en la fe cristiana. Pablo lo que nos está haciendo es un llamado a Cristo Jesús, a mirar como el centro de todo. Allá en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, por lo tanto, nosotros también teniendo en nuestro testigos, despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia y corremos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, la cual por el gozo puesto delante Él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Básicamente lo que está haciendo el apóstol Pablo en los versículos anteriores. Lo que está llamando la atención el apóstol es que tanto así como los colosenses, así como la iglesia de Colosas, que de hecho la motivación del apóstol Pablo fue porque Epafras, ustedes bien se acuerdan, Epafras era el que estaba encargado en la iglesia de Colosas y estaba preocupado porque había unas corrientes alrededor de la iglesia. Los judaizantes querían volver a la iglesia a que practicar aquellas religiones. Entonces el apóstol está diciendo, Cristo Jesús es el autor, Cristo Jesús, en Él pongan los ojos, en Él miren, que es el autor y consumador de la fe. Dice el apóstol Pablo, Él tiene toda la plenitud de la deidad de Dios. Dicho esto, como introducción a nuestro tema de esta noche, quiero empezar con el punto número 1. La libertad en Cristo. Si usted lee el versículo 1 y el versículo 2, se dará cuenta qué es lo que está sucediendo. Iglesia, quiero que nos detengamos en estos dos versículos porque quiero detallar algunas cosas que a través del Espíritu Santo siento que son muy importantes que las conozcamos, o por lo menos que refresquemos esta verdad. El versículo nuestro comienza con un llamado de atención
Y el llamado de atención que hace el apóstol en el versículo 16 es, si usted lee el versículo 1, comienza, por tanto, mire lo que dice el versículo 1, esto es una colusión, es un llamado, lo que el apóstol Pablo, y es una locución verbal consecutiva que emplea el apóstol de una manera imperativa, que se puede utilizar por ende, en consecuencia, por eso, por ende, por tal razón, por consecuencia, a causa de que de lo antes dicho, por el motivo o las razones antes mencionadas. También se usa como conjunción, que usted bien sabe que viene por consecuencia lógica de algo hecho. Por ejemplo, cuando usted conduciendo tiene un accidente, la consecuencia lógica es que su seguro le va a subir. Solo que esa es la lógica que entendemos por la ley que nos prohíbe. Entonces, Pablo está diciendo, y básicamente nos va a introducir a un panorama muy controversial. Por ejemplo, él comienza hablando de las prácticas religiosas del antiguo pacto. Si mira el versículo 16 dice, por tanto, nadie juzgue comida o bebida. Ahora sí, ahora quiero que usted me preste atención a esto. Es decir, todas las tradiciones que incluían las leyes ceremoniales, rituales, nos encontramos en el versículo donde Pablo comienza, donde Pablo hace una mención y que esta mención es importantísima. Y esto usted lo va a encontrar allá en Deuteronomio capítulo 14 de los versículos del 3 hasta el 21, donde Dios a través de su palabra comienza a dar ciertos detalles. Y ahora sí, yo quiero que vaya conmigo a Deuteronomios capítulo 14, versículos del 3 al 21. Vamos, téngala usted ahí en su mano, porque vamos a estar buscando ciertos pasajes. Deuteronomio capítulo 14, 3 hasta el 21, 14. De esto es básicamente lo que está hablando el apóstol allá en Colosenses, capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo comienza la narrativa? Nada abominable comerás. Esto que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el ibice, el antílope y el carnero montés, y todo animal de pezuñas que tienen hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer, pero estos no comeréis. Entre los que rumían o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre o conejo, que rumían, mas no tienen pezuña hendida. Inmundos. Préstele atención a esta parte, porque esta parte es muy importante más adelante en el Nuevo Testamento cuando lleguemos. Serán inmundos, ni cerdo. ¿A cuántos de aquí le gusta el cerdo? Mire, el versículo 8, ni cerdo, porque tienen pezuña hendida, mas no rumía, o será inmundo de la carne, estos no comeréis,
ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de estos podréis comer. Todo lo que tiene aleta y escama, mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis. Inmundo será. Toda ave limpia podréis comer, y estas son de las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el asol, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie, el búho, el ibis, el camalón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la abubía y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer. Ninguna cosa mortecina comeráis. El extranjero que está en tus poblaciones las darás, y él podrá comerla o venderla o a un extranjero. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No comerás el cabrito en la leche de su madre. Ahora, ¿por qué Dios puso todas estas prohibiciones al pueblo de Israel? La ley dada a los israelitas tenía una serie de propósitos muy importantes, y póngame mucha atención a esto. Primero, de las acciones no tenían que ser un simple ritual, sino que la obediencia a la ley reflejaría a los demás pueblos del mundo la fe sólida que tenían al único Dios verdadero. O sea, te lo explico en palabras más simples. El problema no estaba en comer o no comer. El problema estaba en desobedecer o obedecer. Porque de hecho, más adelante en el Nuevo Testamento vamos a mirar esta sección. Dios verdadero les había puesto como señales. Y esto les demostraría al resto del mundo el respeto que ellos y el temor que ellos tenían al Dios único y verdadero. Les recuerdo que en esta época el resto de pueblos que rodeaban a Israel en totalidad eran idólatras. Adoraban a muchas deidades. Entonces, lo que Dios está haciendo aquí es enmarcando un pueblo para preservar su descendencia, o separando a su pueblo del resto de la raza humana para preservar su descendencia. Razón número 2. Las bendiciones que Dios otorgaría a Israel, si lo obedecían, las desobedecían. Y eso usted lo encuentra allá en Deuteronomios capítulo 30, del versículo 1 en adelante hasta el 14. Ahora sí, vámonos a Deuteronomio 30, de los versículos 1 al 14. Dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, las bendiciones y las maldiciones que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones. Escuche bien, ¿qué está diciendo? Y te arrepintieres en medio de ¿qué, iglesia? Todas las naciones. Israel era el centro. Y está diciendo: y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Mire qué. Fíjese que aquí la palabra nos muestra que cada movimiento del pueblo de Israel era la acción soberana de Dios. Dice
Si tú te encontraras donde Jehová tu Dios te ha arrojado, donde Jehová tu Dios te ha puesto, aquí hagamos cuenta y caso que el pueblo judío ha sido llevado en esclavitud. La palabra dice que es Jehová, el Dios Todopoderoso, quien los ha arrojado donde ellos están. Vamos a encontrarlo más adelante. Y convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Y comienza diciendo, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos. Escuche bien cómo dice, a donde te hubiera, ¿qué dice? Esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las más lejas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios. Y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredarán tus padres, heredarán tus padres. Será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová, otro punto importante, tu corazón. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Jehová tu Dios. ¿Cómo, iglesia? Fuerte, ¿cómo? Con todo tu corazón. Ojo, porque luego después que Dios compacta los 10 mandamientos, primero Dios compacta de 613 mandamientos a 10 mandamientos, luego después los resume en 2 mandamientos. Y es básicamente lo que estamos ya mirando en el Deuteronomio. Entonces, después que Dios resume 2 grandes mandamientos, Él comienza diciendo, y amarás al Señor con todo, ¿qué? Tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Lo venimos viendo en el Deuteronomio. Entonces, versículo, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra de que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que améis a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿A fin de qué? Vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás a oír la voz de Jehová. No vamos a leer todo el pasaje porque son 14 versículos y nos va a tardar mucho, pero básicamente estas bendiciones y maldiciones formaban parte del pacto entre Dios e Israel. Por lo que la ley era base en un pacto condicional que Dios había hecho con el pueblo. No me quiero ir a la parte del Nuevo Testamento todavía, porque vamos a llegar y ahí es donde vamos a aterrizar. Les recuerdo que todo esto que estamos viendo era lo que Dios había prometido a un pueblo, pero si obedecían. Y si no obedecían, también le iban a venir plagas, maldiciones, y muchos de ellos inclusive hasta iban a morir. Por lo que va a ser un pacto condicional. Es decir, Dios les dice, yo te bendigo, tú me obedeces. Yo te protejo si tú cumples mis mandamientos. O sea, hay condiciones, hay una condicionante. Obedéceme, entonces yo te bendigo. La ley, que incluía las prohibiciones de comer carne de cerdo, representaba una señal, escuche bien, iglesia, representaba una señal exclusiva del privilegio, lo de todas las naciones de la tierra, de todo el resto de la gente.
de toda gente que vivía a los entornos de los vecinos paganos, por decirlo así. Israel tenía unas situaciones diferentes. Les recuerdo, iglesia, que en la época de Moisés, como lo dije al principio, todo el mundo era idólatra, incluyendo el pueblo de Israel. Por esa razón, Jehová Dios tuvo de un antes y un después cuando puso todos estos requisitos. Es como un sello que Dios puso. Esto es lo que se va a hacer y esta es la consecuencia si no lo cumples y esta es la bendición si obedeces. Ahora, esto se está alarmando. Todo el mundo era idólatra. Pues creían muchas divinidades. Ciertos alimentos, como el cerdo, diferenciaba entre los que más tarde sería marcado literalmente como el pueblo judío y el pueblo gentil. Esto era un indicativo que Israel era una separada por Dios para la adoración a ese Dios verdadero. Esto era el indicativo que diferenciaba entre todos los paganos y la nación que como hoy se conoce, como algunos la conocen, la nación santa. Los pueblos mundanos sabían que esta nación era bendecida porque tenían un Dios verdadero. Pero tenían que obedecer, pero que tenían que cumplir. Y los que no cumplían eran castigados igualmente con las plagas que Dios había dicho que les iba a llegar. Entonces, ¿dónde están todas estas prohibiciones? Yo voy un poco rápido porque el tema es bastante extenso y no vamos a avanzar. ¿Dónde terminan todas estas prohibiciones? Termina en Cristo, en su crucifixión, el cumplimiento de todas las demandas que Dios había promulgado respecto a las comidas para su pueblo. Está mal. Okay. Debe cambiar el micrófono. Ahora sí. ¿Dónde termina todas estas prohibiciones? Esto termina, decía, en Jesucristo. En su crucifixión, ahí se dio el cumplimiento total de lo que Dios habría promulgado respecto a todas las comidas al pueblo. Dicho esto, el pacto de gracia, los creyentes, nosotros como también los colosenses, su iglesia, ya no tenemos que guardar estas leyes, porque en Cristo Jesús se cumplió todo. En Cristo Jesús, Cristo Jesús fue el cumplimiento de todas estas demandas. Pero, ¿qué dice la Biblia de esto? Lo que Dios hace es un cambio de administración temporal, es decir, Dios mantuvo el sacerdocio levítico hasta la llegada de Jesucristo, su Hijo. En el cumplimiento de Cristo, o en ese cumplimiento, Dios el Padre se satisface. No en lo anterior, en Cristo Jesús sí se satisface. Ahora, es verdad que como iglesia ya no estamos bajo estos rudimentos. Es decir, este cambio no invalida la necesidad que usted y yo hoy todavía obedezcamos los mandamientos de nuestro Señor.
ahora se direcciona de esta manera. En base a lo que Cristo hizo, sacándonos de esa esclavitud, tanto del pecado como de la ley que nos agobiaba, en agradecimiento por ello, usted y yo obedecemos a la ley del Señor. Ya no para agradar a Dios o para alcanzar el favor de Dios, sino que lo hacemos en acción de gracia por lo que Cristo Jesús, o sea, Dios a través de Cristo Jesús, ha hecho en la cruz del Calvario. Su palabra, como parte de nuestra satisfacción, nos mueve todos los días a vivir una vida agradecida con Él. Su palabra nos muestra que así como el pueblo de Israel había sido separado para guardar o para salvaguardar la generación que vendría a ser el sacerdocio más después, de la misma manera, a través de Cristo Jesús, Dios nos ha salvaguardado para que pasemos a ser un pueblo suyo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora todo esto es en base a lo que Cristo Jesús ha hecho. Pero todo esto, Pablo y Pedro no descansaron y no descansaron de insistir en la necesidad de que el pueblo de Dios se santificara todos los días y que le buscara al Señor, como lo hacía el pueblo de Israel. Usted lo puede encontrar en Efesios capítulo 1, versículo 4, donde Pablo nos dice, y lo puede encontrar en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 14 al 16. Tanto Pablo como Pedro hablan de la necesidad que usted y yo nos santifiquemos todos los días. Y yo dije, voy a avanzar rápidamente porque es como en base de introducción al resto que nos viene el próximo domingo. Pero lo que le quiero decir ahora, iglesia, es que así como Dios enmarcó el tiempo para el pueblo de Israel y que los vecinos paganos miraran que era un pueblo escogido, que era un pueblo diferente, que estaba bajo la sombra del Dios omnipotente, de igual forma en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús, las naciones deben ver, deben entender, deben escuchar nuestras palabras, deben mirarnos que también somos una nación, una iglesia, somos un pueblo diferente, que somos escogidos por Dios Todopoderoso. Y no solamente eso, sino que nos ha llamado a anunciar esas verdades en Cristo Jesús. En este tema sistemático surge una transición de perspectiva en este punto muy importante. Iglesia, si estudiamos los pasajes del Nuevo Testamento y analizamos objetivamente el contexto de cada uno, podemos sacar una aplicación clara para nuestras vidas y estar satisfecho en ello. Por ejemplo, yo quiero que analicemos un poco la visión del apóstol Pedro allá en Hechos capítulo 10 versículo 11. Y que de hecho esta narrativa comienza del capítulo 10 de Hechos, del versículo 11 hasta el capítulo 12 y versículo 18. Vaya conmigo a Hechos. Hechos 10. De los versículos 11 en adelante. Mire, antes de leer Hechos, yo quiero que usted tenga en mente lo que vimos en Deuteronomio capítulo 14, como también lo que vimos en Deuteronomio capítulo 30. En Deuteronomio 14 vimos las prohibiciones de las comidas que el pueblo podía comer y lo que no podía comer. En el capítulo 30 vimos las bendiciones que ellos iban a obtener si obedecían lo que el Dios Todopoderoso les había dado a que hicieran. Ahora, mire lo que pasa aquí. Yo les dije que en Cristo Jesús todo esto había sido consumado. Ahora, pero hay una necesidad que se nos muestre realmente escrito en palabras como las tenemos aquí y que se nos diga esta verdad. Ahora sí podemos comenzar leyendo el versículo 11, que dice así: y vio el cielo abierto, esto es Pedro, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que
atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, versículo 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. ¿Cómo dice la Biblia ahí en Hechos, iglesias? ¿Había cuántos? De todos, de todos. Y dice el versículo 13, perdón. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Espérenme un momento ahí. Quien está recibiendo esta voz es un judío, no es un gentil, es un judío que tiene bien enmarcadas las tradiciones del pueblo de Israel. Y no es de culparlo, porque era Dios mismo quien se los había dado. Era un mandamiento de Dios. Esto es lo que van a hacer, esto es lo que van a comer, y esto es lo que va a suceder si no lo hacen, y esto es lo que va a suceder si lo hacen. Pero ahora Dios mismo le está hablando a Pedro en el versículo 13 en adelante. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Iglesia, en ese momento Pedro se turbó. Pedro es un judío. Entonces el versículo 14 dice: entonces Pedro dice: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió. Aquí surge la transición. Aquí surge la transición. Y Dios le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto, iglesia, es algo que entró hasta lo más profundo del corazón del apóstol. Esto es tremendo. Para usted y para mí es un poco simple, porque estamos acostumbrados a comer de todo, ¿verdad? Estamos acostumbrados a comer de todo. Pero ¿qué pasa si nosotros nos ponemos en la piel del apóstol Pedro como judío? Que para sentir que Dios estaba satisfecho con sus acciones, dice Pedro que toda su vida no había probado nada inmundo. Eso es lo que dice Pedro: no he probado nada común e inmundo. Y todavía le dice a Dios: no, no puedo. Volvió la voz de él por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Miren, ¿con quién está hablando Dios aquí? ¿Con quién, iglesia? Con Pedro. Cuando Pedro anduvo con Jesús, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿cuántas veces iba a cantar el gallo? ¿Cuántas veces, iglesia? A la primera vez, Pedro no creyó. No, Señor, tú nos mandaste a no comer cosas inmundas. El siguiente, en el mismo versículo: y esto se hizo por 3 veces. O sea que Pedro estaba negándose nuevamente a hacer lo que Dios le había mandado hacer, porque no era fácil para Pedro. No era fácil. Entonces volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido recogido en el cielo. Verá, no voy a seguir con la narrativa, pero aquí Pedro todavía no estaba convencido. Todavía no.
sino más bien hasta el versículo 28. Si usted sigue leyendo, y en el versículo 28, usted dará cuenta que entonces, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse a acercarse a un extranjero. ¿Cuán inmundo le quiso decir Pedro? Aquí ya estaba hablando con los ancianos, porque había subido a Jerusalén. Y les está diciendo, en toda la narrativa les está contando lo que había pasado, con lo que había visto. Había llegado a la casa de Cornelio, alguien que no era judío, y que le había mandado a llamar, porque inclusive Cornelio también había visto un ángel que le había hablado y que le había dicho que mandara a estos hombres a buscar a un hombre llamado Saulo. Cuando estos fueron y trajeron a la casa de Cornelio, Cornelio le comenzó a explicar lo que había pasado y le comienza diciendo, mira Pedro, vino un ángel. Escuche bien esto, que un gentil le esté diciendo a un judío, he visto a un ángel y me ha hablado. En primer lugar, el gentil era visto como inmundo para el pueblo judío. Segundo lugar, no podían ni acercarse a un gentil. De hecho, cuando allá en Deuteronomio nos habla que ellos no podían ni tocar el cuerpo de un cerdo o de un animal que fuera llamado inmundo, en el mismo párrafo usted encuentra que ahí dice que se lo pueden vender, pero al resto de las naciones, pero no al pueblo judío. ¿Por qué? Porque de igual forma, así como el animal era inmundo, también el pueblo, los vecinos paganos eran considerados inmundos. Y específicamente el pueblo gentil para el pueblo judío eran vistos como los perros inmundos. Entonces, aquí en iglesia hay un peso en esta transición que está surgiendo. Algo, iglesia, que yo estoy más que seguro que usted y yo, de una u otra forma, directa o indirecta, hemos sufrido con las doctrinas de la gracia. Hemos sido crecidos, hemos sido educados bajo unas tradiciones totalmente diferentes a las que las doctrinas de la gracia nos enseñan. De repente nos encontramos que mis obras no valen, sino que lo que vale es únicamente la fe que el mismo Dios a través de Cristo Jesús ha depositado. Y cuando yo creo a través de la fe en Cristo Jesús, entonces soy salvo. Y que mis esfuerzos, lo que yo pueda hacer, no vale de nada. Y comienza una lucha en creer o no creer. ¿Lo hago o no lo hago? Bueno, similar a lo que estaba viviendo Pedro. ¿Cómo es posible que si toda la vida Dios nos ha mandado a que hagamos para ser diferentes a todo el mundo, hoy estoy escuchando la voz que dice mata y come y no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado? En el versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable. Iglesia, ¿se acuerdan de la mujer samaritana y Jesús? Cuando Jesús, la mujer que estaba en el pozo, que le sacó agua a Jesús, mujer, dame de beber. La mujer le dice, ¿cómo es posible que tú siendo judío me pides a beber a mí, siendo nosotros samaritanos? O sea, ustedes a nosotros nos tienen como inmundos y ni se nos quieren acercar. ¿Cómo es posible que tú vas a querer venir y pedirme agua para beber? La respuesta de Jesús es maravillosa. Mujer, si supieras con quién hablas, tú le pedirías a él. Me quiero imaginar por un momento la voz del Señor replicándole con las mismas palabras a Pedro. Pedro, si tú supieras en verdad quién te está hablando, no lo cuestionarías 3 veces, harías lo que se te está pidiendo. Iglesia,
Si usted y yo en verdad entendiéramos las verdades del Evangelio, cuestionaríamos menos y adoraríamos más al Señor. Nos preguntaríamos menos y exaltaríamos al Señor nuestro Dios todos los días más de lo que podamos hacer. Por eso que más adelante en la palabra nos dice, sacrificio no quiero más. ¿Qué es lo que quiero? Dice el Señor. Obediencia. Obediencia. Iglesia, este pasaje es de los más maravillosos que usted podrá ver. Esta transición que Dios hizo en Jesús y que nos la muestra con la vida de Pedro es gloriosa. De hecho, al leer el pasaje sin haber terminado la lectura, podemos entender el significado de la visión. Si usted comienza leyendo el pasaje sin haber terminado la narrativa, usted sabe de lo que se está hablando. Pedro no lo entendió así. Porque si usted sigue leyendo, usted se dará cuenta que Pedro entendió otra cosa. Dios le dijo a Pedro que podemos comer de toda clase de carne. No es así, eso es lo que encontramos, es lo que le dice. Pedro, mata y come. Y específicamente la Biblia resalta que los animales que menciona ahí son los que habían prohibido allá en el Deuteronomio. Ni siquiera eran los animales que se podían comer, eran los que no se podían comer. Lo que él vio en el lienzo. Y le dice a Pedro, mata y come. Haciendo énfasis en el sistema inmundo que en el tiempo de Dios sería limpiado. Es decir, haciendo énfasis en el pueblo no judío que era tenido por inmundo por todos los israelitas. Entonces, si usted sigue leyendo la narrativa que Pedro tiene con Cornelio, al final Pedro termina diciendo, en verdad, Dios no hace excepción de personas. O sea, lo que Pedro al final entendió, que más allá de comer o no comer, eso no era tan importante. Lo importante era que tanto el pueblo judío como el pueblo gentil habían recibido la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Y entonces Pedro dice, en verdad Dios no hace acepción de personas. Y en la narrativa, en la conversación que tiene con Cornelio, le está diciendo, mira, es que yo vi, Dios me habló, Dios me dijo. Y Pedro entendió entonces que Dios se había manifestado tanto en los gentiles como se había manifestado con ellos, porque de hecho Pedro se lo dice a los ancianos. Miren, les comenzó a contar, y yo estuve allá y vi una visión de unos animales cuadrúpedos. Entonces Dios a través de su voz me habló y me dijo que matara y que comiera. Luego me dijo que fuera a la casa de Cornelio, y así como Dios se manifestó a través del Espíritu Santo en nosotros, le dice Pedro. Estoy parafraseando la historia. Así como se manifestó en nosotros, también, dice Pedro, se manifestó en el pueblo gentil. Siga leyendo hasta los versículos 18 del 11. Entonces, al final termina diciendo el párrafo de la escritura ahí. Y entonces también aquellos judíos a los que Pedro estaba hablando entendieron. Y dice la Biblia que todos glorificaron al Señor, todos honraron al Señor, todos se alegraron porque Dios a través de su gracia se había derramado no solo a los judíos, sino que también a los gentiles. Por lo cual aquí se cumple la palabra de Dios que dice, Dios a través de Jesucristo, que de ambos pueblos hizo, ¿cuántos, iglesia? Uno, derribando ese muro, esa pared que los dividía. Su sangre lavó a judíos, su sangre lavó a gentiles, su gracia cubrió a judíos, su gracia también cubrió a los gentiles, como también nos ha cubierto a nosotros, iglesia. Con razón el apóstol Pablo después decía, ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. No para los judíos, no para los gentiles, para aquellos que estamos en Cristo Jesús, judíos y gentiles. No hay más condenación. Versículo 28.
fue cuando él se dio cuenta, o mejor dicho, que entendió la visión. Ahí se dio cuenta del verdadero significado. ¿Y sabe cuál es el verdadero significado, iglesia? El verdadero significado es que el pueblo que era visto inmundo pasó a ser también el pueblo de Dios. Ojo al relato de la voz de Dios: mata y come, no llames común a lo que Dios limpió. Ahora, en el entendimiento y aplicación de Pedro, en la que le da Pedro a la visión después, no tiene nada que ver con los alimentos, nada. Lo que hasta el día de hoy el pueblo de Israel siguen practicando, y es porque no se detienen a mirar y a aceptar al Mesías, que es el cumplimiento de la palabra. El verdadero significado es el significado o la aplicación que le dio el apóstol Pedro. Se refería más bien a personas. Les recuerdo que para los dirigentes religiosos en la época de Jesús, los que no pertenecían al pueblo escogido o a quienes fue dado la ley, eran inmundos, eran vistos como perros. Esta creencia en que ellos eran los escogidos y el pueblo gentil eran los inmundos, también la tenía muy, pero muy arraigada Pedro. Claro, era un judío. Era un judío. En la declaración de Dios a Pedro encontramos que estos animales ya no son inmundos. Dios los limpió. Son su creación. ¿Por qué? Dios en su debido tiempo lo hizo para diferenciar a su pueblo del resto de las naciones. En el entendimiento de la visión de Pedro es que Dios no hace acepción de personas, versículo 34. Mire lo que dice el versículo 34 del capítulo 10 de Hechos, que dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo. Esto es maravilloso, iglesia. Esto es glorioso. Dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Iglesia, esto debe ser de gozo para todos, porque su iglesia, que es conformada por muchos miembros, está esparcida en todas las naciones de la tierra. Y en todas las naciones de la tierra donde se encuentra un hijo de Dios, dice Pedro en Hechos, Dios hace justicia. Y en aquel día, cuando Él mande a llamar a su iglesia, los miembros que están esparcidos en todas partes, ¿qué fue lo que le dijo Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 30? Si ustedes obedecen, ya sea que estén desterrados en lo más profundo, en lo más lejos de las naciones, de ahí los voy a traer nuevamente. ¿Sabe qué es lo que ha pasado con la gracia de Cristo con su iglesia? No importa qué tan lejos, qué tan remoto, qué tan perdido, qué tan mal estés, de ahí Dios te ha sacado con su gracia y te ha perdonado. ¿Sabes por qué? Porque el asunto no está en lo que comes y dejas de comer. El asunto está en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esto lo entendió Pedro. Y para ir terminando, esto es lo que dice en el versículo 34. Y que los que antes estábamos excluidos, ahora estamos incluidos en el plan salvífico de la gracia y misericordia de nuestro Señor y Salvador. Pablo en el nuevo pacto nos establece la relación que los creyentes ahora tenemos en Cristo, basándose en la gracia y en la fe. Ahora, la sombra y la realidad en Cristo. Recordemos que la carne
escrita para abordar los temas de la religiosidad y de las tradiciones judías. En Colosenses, el versículo nuestro. Y esto era lo que estaban tratando de imponer en la iglesia de los colosenses. Estas prácticas incluían las restricciones dietéticas y la observancia de los días que usted puede encontrar en el internet, de todo lo que practican los judíos hasta el día de hoy. Que si hay que regresar al Yom Kippur, que si hay que guardar el sábado, que si hay que celebrar el Shabbat, que si eso funciona o no funciona, que si hay que reunirse el día sábado y no el domingo, o hay que reunirse el domingo o no el día sábado. Todas estas cosas ya no son importantes. ¿Por qué? Porque al final de todo, Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, vino a morar en nuestros corazones y se quedó con nosotros. Por ende, Él está contigo todos los días. Él no te visita solo el domingo. Él no te visita solo el sábado. Él no te visita solo los martes o solo los jueves que nos reunimos. No, Él está contigo todos los días. No sé si usted entiende esa parte. Él está contigo todos los días. Él no te ha dejado ni te dejará. ¿Cuál es esa realidad? La realidad es la libertad en Cristo. Es decir, Pablo comienza destacando la libertad que los creyentes tenemos hoy en Cristo. En este caso insta a los colosenses. Miren, le está diciendo a los colosenses en los 2 versículos que leímos: ustedes están equivocados. No se dejen llevar por aquellos que quieren volver a los viejos rudimentos, que quieren que ustedes hagan dieta, que ustedes quieren que no coman esto, que quieren que ustedes dejen de hacer esto, hagan lo otro. No, les está diciendo Pablo, ya no se trata de la comida, se trata de lo que Cristo ha hecho por sus vidas. Porque les dice Pablo, porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Cristo Jesús es suficiente para los cristianos. Cristo Jesús es todo lo que necesitamos, iglesia. Nada más. Basta de rudimentos, basta de filosofías. No se dejen engañar, les está diciendo Pablo, porque en Cristo Jesús se cumplió todo esto. En este caso es lo que hace Pablo en Colosenses, como también lo podemos aplicar para nosotros en el día de hoy. Y les insta a no permitir que nadie los juzgue en cuestiones de comida, porque eso es secundario. ¿Qué significa esto, pastor? Eso significa que los creyentes no deben sentirse condenados por seguir o no seguir las leyes dietéticas judías, porque ya no tienen relevancia. Ya en Cristo se ha cumplido todo. Ahora la importancia recae en el corazón arrepentido, en la fe que tenemos en Cristo, en la confianza que tenemos en su palabra, en lo que obedecemos, cómo le adoramos, cómo lo servimos. Ahí ahora cae la importancia, ya no en lo que podamos hacer, sino en lo que Cristo ya ha depositado en nuestras vidas. Entonces, por esa razón, al final el apóstol Pablo inclusive termina diciendo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, lo que Cristo hizo es lo que yo soy ahora. Entonces puntualizo las palabras de Dios a Pedro y te lo dejo de esta forma: no llames común lo que Dios ya limpió. Como de igual forma, no puedes andar por la calle condenando y mandando al infierno a quienes aún no conocen a Dios. No llames inmundo a lo que Dios puede limpiar el día de mañana. ¿Sabes cuál fue la conclusión de Pedro? Dios no hace acepción de personas. Él llama a quien Él quiere. Él perdona a quien Él quiere perdonar. No porque comas o dejes de comer. El punto es que si Él tiene misericordia de ti, Él te va a perdonar, Él te va a llamar. Y al final de todo, iglesia, Cristo Jesús viene a ser nuestro sábado de descanso. Lo dije al principio, recitando la palabra, cuando Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo, dice el Señor, los voy a hacer descansar. Ahora,
Él nos invita a vivir en la luz y en la libertad de la realidad en Cristo. La clave del mensaje, iglesia, es reconocer completamente que Cristo es el centro de la fe cristiana, no las tradiciones. Las prácticas religiosas externas, como las que mencionamos, eran solo una sombra que apuntaban a lo que vendría en el futuro, que era Cristo Jesús, para preservar en su obra redentora. Ahora que Cristo es el cumplimiento de todo, las prácticas religiosas judías han perdido su significado en términos de justificación y salvación, porque Cristo es nuestra salvación, Él es nuestro reposo, Él es nuestra justificación, en Él estamos más que seguros. Termino con 3 aplicaciones rápidas. Subraya la importancia de nuestra libertad en Cristo y solidifícate enfocando tu mirada en la misericordia y gracia aplicada en tu vida a través de Cristo Jesús. Vuelvo y repito. Número 1, subraya la importancia de nuestra libertad en Cristo y solidifícate enfocando tu mirada en la misericordiosa gracia aplicada a nuestras vidas. Número 2, nos recuerda, en este pasaje, nos recuerda que nuestra fe se basa en la relación con Cristo y su obra redentora, no en las observaciones rituales religiosas. Se basa en Cristo Jesús. Y número 3, nos alienta a centrarnos en Cristo como el fundamento de nuestra fe y evitar tentaciones de volver a cualquiera sea la práctica religiosa que un día hayamos practicado. ¿Por qué? Porque Cristo es más que suficiente, como al igual Cristo es el centro de nuestra fe. Entonces termino recitando el versículo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Bien, iglesia, habiendo dicho esto, espero que hayamos sido edificados con su palabra. Le invito a que oremos al Señor. Démosle gracias a Dios. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Tú eres más que suficiente para nuestras vidas. Tú eres más que glorioso. Señor, gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, gracias por justificarnos. Te amamos sobre todas las cosas. Perdónanos porque muchas veces no te amamos lo que deberíamos amarte. Perdónanos porque muchas veces no actuamos como deberíamos actuar. Padre, bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Señor, digno eres de toda alabanza, de toda la gloria. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén.